un tiempo para discernir. De esto se trata, Señor, este encuentro breve. Discernir. Discernir que en el fondo es un don, una capacidad espiritual que todos tenemos y que es importante acudir a ella, descubrirla y trabajarla, ponerla en uso. Porque a través del discernimiento espiritual vos te vas revelando y nos vas revelando tu voluntad. ¿Qué querés de mí, Señor? Y así podemos escucharte y encontrar, hallar tu voluntad, para que de esa manera podamos seguir avanzando por el verdadero camino que le da a nuestra vida alegría y felicidad, paz, consuelo. Te pido, Señor, que derrames entonces en nosotros, en este lugar, la gracia del Espíritu Santo. Danos tu Espíritu, Señor, que se renueve, que ese Espíritu Santo con sus dones sople activo, fuerte, verdadero en nuestra mente y en nuestro corazón. Que sea el Espíritu Santo quien obre, no nosotros, Él en nosotros. Para eso nos lo diste, Señor, para eso nos lo diste. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te alabamos, Señor. Y te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te De todo adoramos, corazón. Señor. Bendito y alabado seas, Dios. Bendito seas, Señor. Porque tu amor es eterno, sí. Bendito seas, Señor. Porque nos has elegido, porque nos llamás por nuestro propio nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque como siempre decimos, vos estás interesado más que nadie en que nosotros, tus hijos, seamos felices. Tengamos paz, consuelo. Y viviendo en la verdad, podamos ser testigos de la verdad. Esa verdad que tiene un nombre propio, y que se reveló como tal, Jesucristo. Cuando le dijo y nos dice a nosotros ahora, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Por eso, Señor, bendito seas de todo corazón. Y así, Señor, ya puestos en tus manos, ante tu altar, en esta casa, en este templo santo, lugar del encuentro, nuestra carpa del encuentro, esa carpa que como los israelitas necesitaban mientras iban por el camino del desierto, necesitaban armar para descansar, un pueblo nómade, un pueblo que camina, un pueblo que busca un destino, que va hacia la tierra prometida, necesita parar, descansar, reponer fuerzas y encontrarse. Un pueblo que se encuentra consigo mismo, con su identidad, y se encuentra con sus pares, sus hermanos, sus compatriotas. En esa carpa del encuentro donde el primer huésped es Dios mismo. Para los israelitas era el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley. Hoy es este templo nuestro, el templo de Cristo, donde ya no hay tablas con leyes, sino está vivo, presente Jesús. Jesús y en el Santísimo Sacramento. Él es la ley. Ley cuyo mandato original y permanente se reduce en amor a Dios sobre todas las cosas y en amor al prójimo como a uno mismo. Por eso estamos aquí reunidos como pueblo peregrino, descansando, entregándote el corazón, viviendo la experiencia del desierto.
Y no estamos solos. María, esa tierna y dulce madre que quisiste regalarnos, Señor, esa mamá de todos y cada uno, está acá. Es parte nuestra, es parte de la asamblea de adoración y es maestra al mismo tiempo que nos enseña, porque ella tiene su propia experiencia profunda de Dios y del discernir la vida en Dios. Por eso recurrimos a ella, a Mamá María, para que nos permita, nos enseñe, nos acompañe en este rato de intimidad y de oración. Y así damos gloria al nombre de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿qué les propongo? Les propongo, como en la oración intentábamos entrar en una dinámica interior, que sea realmente un tiempo del Espíritu, una dinámica que nos permita eso, estar con Dios. La Cuaresma tiene ese pilar que es la oración, ¿no? Como toda nuestra vida, y la oración es el eje fundamental de la vida del cristiano. Sin oración no hay nada, o sea, no podemos vivir. Y muchas veces venimos hablándolo, meditándolo en las misas, desde la palabra de Dios y demás, que la oración es el vínculo que tenemos con Dios de distintas maneras, personal, verbal, le hablamos a Dios, recién lo hacíamos, litúrgico, en la misa, por ejemplo, y también la oración contemplativa, que es entregarnos en el misterio, desde nuestra nada, es una entrega interior. Y en esa entrega de la oración, buscar la voluntad de Dios. En la historia de la Iglesia hay muchos santos, algunos conocidos, muy conocidos, otros no tanto, pero que han hecho, sin duda, todos ellos, ese camino interior, camino espiritual, camino de la contemplación. De hecho, hay un libro muy lindo que se llama El peregrino ruso. Ese libro narra, el autor es anónimo, y ese libro narra justamente a un hombre sediento de Dios y harto del mundo, como un poco nos puede pasar a todos nosotros, el hartazgo de la vida, del día a día, de la rutina y de tantas otras cosas que hoy nos tocan a nosotros vivir y que nos superan, nos sacan del eje. Estamos desequilibrados, ¿no? En la ansiedad, el cansancio, la rutina, los problemas. Y este hombre decidió, en definitiva, irse al desierto. Irse al desierto porque consideraba que en el desierto se iba a encontrar con Dios. Él quería encontrarse consigo mismo. Y en la soledad del desierto, dejando todo, pudo de a poco hacer un camino interior, un camino al corazón, que le permitió justamente eso, no lo que tanto buscaba. Fue un clip que él cuenta, el autor cuenta que se le hizo. Era un hombre en búsqueda de Dios permanentemente. Hay una sed interior de buscar a Dios, tenía como la tenemos todos, pero el tema era que no lo lograba. Y un día hizo ese clic y se animó a dejarlo todo, de alguna forma, a tomar distancia para adentrarse en el desierto. Todos sabemos que el desierto es una mirada figurativa, ¿no? El desierto es un espacio espiritual. Es ese espacio espiritual que tiene obviamente su cuota de aridez,
pero que dentro de lo inestable que es cuando uno mira o se imagina el desierto, ve inestabilidad. No hay nada. ¿A dónde voy? Nada. Sin embargo, se convierte, más allá de lo inestable o más allá de lo no agradable o inseguro, si quieren también, se termina convirtiendo en el espacio ideal. Hoy decíamos en la oración el pueblo de Israel, el peregrino ruso, y Jesús, 40 días en el desierto, a solas, preparándose para su vida pública. Es decir, un espacio figurativo. No nos vamos a ir al Sahara, no vamos a ir al desierto literalmente, pero sí es necesario reconocer el desierto, aprovechar el desierto. Desierto que tiene su parte negativa cuando decimos que estamos en aridez. Santa Teresa de Jesús, acá tengo uno de los libros que voy a hacer referencia hoy. Santa Teresa de Jesús, que era una monja contemplativa, una monja que vivió la mayor parte de sus años de vida encerrada en el monasterio, experimenta o cuenta también que ella vivió muchos años de su vida de monja en una tremenda aridez. Una monja dedicada a orar, porque para eso era su vocación. Las monjas de clausura, las carmelitas, oran, se encierran, o sea, viven, no encerradas, pero viven sí, aisladas del mundo en el monasterio y su vida es orar. Trabajan, pero esencialmente la oración por la iglesia, la oración por el mundo. Son como una especie de dos, imagínense una balanza con dos platos. Está el plato del mundo, donde estamos nosotros, en la vida cotidiana, siguiendo a Dios como podemos, pero en la vida cotidiana porque ahí se nos puso, es nuestra vocación, y está el otro plato de la vida contemplativa, que son estos hermanos nuestros que por supuesto son mucho menos, pero que sin embargo deciden, encuentran, entienden que Dios los quiere ahí, para nivelar la balanza que permanentemente está en un continuo zigzag, para nivelar la balanza del mundo con el otro plato, que es el plato de la contemplación. Rezan por el mundo, rezan por la iglesia. Su vocación es rezar. Su vocación es estar en presencia de Dios todo el tiempo de vida para poder darnos una mano, por así decirlo. La vocación del contemplativo es eso. Busca como experiencia personal, necesidad personal, estar a solas con Dios, es una vocación, pero también entiende que su misión en la iglesia de consagrado o consagrada es orar por y para la iglesia, abarcando esa otra parte espiritual que nosotros, los activos del mundo, no podemos a veces, porque no estamos para vivir contemplando, o sea, no estamos para vivir en oración, si no ya estaríamos en el cielo. Y así existen los contemplativos, las carmelitas, los monjes de clausura, benedictinos, por ejemplo, ¿no? Y hay otras órdenes y movimientos que tienen esa parte contemplativa. Como les digo, es el contrapeso de la balanza. Pero no es exclusivo de ellos, obviamente, la contemplación. La contemplación es una capacidad y es una necesidad a la cual todo ser humano que busca a Dios está llamado a vivir. La contemplación. Y Teresa escribió un libro que se llama Las Moradas. Ella, después de mucha experiencia de vida interior y de búsqueda de Dios, desarrolló con su imaginación que la vida espiritual y el camino hacia Dios es un camino que lo representa como entrar en un castillo, ¿no? Un castillo enorme que tiene moradas. Ella habla de 7 moradas. Moradas que uno va entrando a medida que va avanzando y va entrando y va descubriendo el castillo. Cada morada es una experiencia espiritual que comienza paulatinamente y donde se van mezclando, por así decirlo, a medida que va entrando la experiencia humana hasta llegar a lo que ella llama el desposorio divino, que es la experiencia de el percibir un desposorio como un matrimonio.
que se une la pareja, el esposo a la esposa y la esposa al esposo, en una intimidad fecunda de amor, de la cual ya no se quiere salir más, ¿no? La séptima morada sería en definitiva la antesala del cielo. Y ella ofrece, porque le pidieron las autoridades de la época, que la tenían como una gran mística, aunque fue perseguida mucho. A los místicos los persiguieron dentro de la iglesia, sobre todo, ¿no? Afuera no, porque a muy poca gente que pasa por la calle les debe importar que estemos acá o que estemos en casa, que hayamos venido acá a rezar un rato y a contemplar las cosas de Dios, o que estemos en casa, no sé, cocinando o haciendo los quehaceres domésticos o cualquier otra cosa. A la gente no le importa. Pero hay otros que sí les importa, ¿no? Y a veces las persecuciones más fuertes vienen de adentro, no tanto de afuera. Ella padeció las persecuciones de la iglesia, sobre todo cuando sentía en su corazón la necesidad de una reforma. Fue una de las grandes mujeres de la iglesia, de la Edad Media sobre todo, donde se empezaba a ver que porque ya viene de lejos esto, ¿no? Que el protagonismo de la mujer en las cosas de Dios y en las cosas de la iglesia empiezan a adquirir una dimensión mayor a la que tenían. Y bueno, ella sentía en su corazón su vocación de reformar. Ella reformó la vida carmelita a la que ella pertenecía. Tiene dos tiempos. Desde sus orígenes, allí en el Monte Carmelo, por eso de ahí sale el nombre de carmelitas, es una orden religiosa, ¿no? Bueno, ahí donde los primeros eremitas se refugiaban con la fe en la Virgen María, obviamente, para esto, para estar a solas con Dios. De ahí nace en la experiencia de la soledad la Orden del Carmen, que creció mucho, pero en la época de Teresa ya venía un poco como desvirtuándose. Y ella sentía en su corazón, como monja que entra en el convento, que hay que hacer una renovación. No una renovación de estructuras, aunque la tuvo porque modificó la regla original de los carmelitas, pero fundamentalmente una reforma espiritual del movimiento al cual ella pertenecía, de la congregación, de la orden a la que pertenecía. Y empezó, dejándose llevar por el Espíritu, a escribir sobre esto. Las primeras que se le pusieron de los pelos fueron las mismas monjas, porque les trastocaba un poco, esto siempre se hizo así, ¿por qué ahora vamos a cambiar? ¿No? Y eso salió, traspasó las paredes del convento y llegó a las autoridades religiosas, que empezaron como primero a indagarla, a controlarla, y fue muy perseguida. Y digo que esto es muy propio de los místicos. Al Padre Pío le pasó algo parecido. El Padre Pío, cuando él empieza a tener esas experiencias místicas muy grandes, que llegan inclusive a permitirle la gracia de Dios experimentar los sufrimientos de Jesús literalmente a través de los estigmas, ¿no? El Padre Pío comienza a enseñar a su gente, a los que los dirigían, él espiritualmente, la importancia de estar adentro con Dios. Y lo trataron de loco y sufrió un montón desde ahí adentro mismo, desde los propios priores de los franciscanos al cual él pertenecía, como también veedores que le mandaban del Vaticano. Y tuvo un tiempo de una gran penitencia porque le prohibieron celebrar misa, porque no estaría en sus cabales aparentemente, y la orden, o sea, le bajaron una orden en donde estuvo encerrado en el convento allá en Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo fue en realidad, ¿no? Pietrelcina donde él se crió y comenzó su vocación, pero San Giovanni Rotondo donde vivió toda su vida, donde lo único que podía hacer era celebrar en un cuartito de 2x2 sin gente, y lo peor de todo, que le prohibieron confesar, porque según parecía estaba desquiciado el viejo. Un famoso franciscano que era médico y que era además teólogo, una eminencia, hoy uno de los hospitales más importantes de Roma lleva su nombre, el padre Gemelli,
que estaba muy unido, el Vaticano mucho iba a él a consultarlo, fue quien más la vida imposible le hizo. Lo trataba lo que decía que los estigmas eran una somatización de su locura. O sea, si él tenía los estigmas era porque su cabeza se lo había generado, ¿no? La somatización existe, todos sabemos. A veces estamos mal, angustiados por un problema y bueno, tenemos una pataleta en el hígado, esa es la somatización. El cuerpo habla de cosas más profundas. Entonces le decían que sus estigmas eran una locura. Y lo tuvieron encerrado 3 años y pico solo en el convento sin poder celebrar misa pública y sin poder atender gente en la confesión, que eran sus 2 grandes carismas. Y él sufrió un montón y cuenta, con lágrimas en los ojos, él dice, me están impidiendo quitarle las almas al demonio. Era un confesor inminente, él se sentaba en el confesionario y tenía una gracia de visión, que inclusive cuando los penitentes venían, es como que él, por gracia, ¿no?, podía leerles las almas, y antes de que se confesaran, él ya les conocía los pecados. Y así ayudó a muchos, ¿no?, a bien confesarse, porque no todos confesaban bien, o confesaban todo. ¿No te falta algo?, le decía. ¿Qué? ¿Y no va por acá? Y muchos se quedaban atónitos realmente, ¿cómo sabe? Esa visión que tenía, ¿no? Él tuvo también, el Padre Pío, el don de la bilocación. ¿No saben lo que es eso? ¿Oyeron hablar alguna vez? Poder estar en vida, poder estar en 2 lugares al mismo tiempo. Es una gracia, obviamente, es un misterio. Es más, al final de sus días el Padre Pío dirá, cuando le dice, ¿y usted quién es? Y él dice, no sé, hasta yo para mí mismo soy un misterio, dice. Porque realmente Dios lo usaba, por así decirlo, como instrumento, realmente para cosas muy grandes, que él mismo se sentía débil ante eso. Pero su obediencia espiritual era tan grande que era un hombre entregado, de mucho sufrimiento, porque además también tuvo grandes problemas de salud, bronquiales, estuvo muy limitado físicamente, pero nunca se achicó. Pese a todo, siempre se puso a disposición de la gracia y fue un instrumento de la gracia. ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué voy con él para relacionarlo? Porque a Santa Teresa le pasó más o menos lo mismo. Las monjas la trataban de loca y la maltrataban, ¿no? Y las autoridades de la iglesia que le mandaban veedores la tenían chuceando, hasta que, como es Dios, tuvo que pasar ese proceso de purificación y de dolor, ¿no?, de persecución y de angustia, para poder realmente ser aceptada. Y la iglesia después fue comprendiendo, esto se debe mucho a la perseverancia, ¿no?, de los santos ante estas situaciones. Entonces la iglesia fue comprendiendo que realmente era una mujer de Dios. Y después de perseguirla, se fueron al otro extremo, porque le pidieron también bajo obediencia que escribiera sus experiencias espirituales. Y ahí es donde nace este libro, Las moradas del castillo interior, donde, como les dije recién, ella cuenta, imaginándose un castillo, cómo es la vida interior, cómo es el proceso espiritual de la vida de cualquier hombre. No hace falta que esté consagrado, que sea monje, sino de toda persona, cómo Dios llama a toda persona a entrar cada día, a avanzar, a profundizar en el misterio infinito de la vida interior, pasando los distintos estamentos que nos van llevando por la purificación al encuentro con Dios. Y ahí es donde escribió este libro. Yo les voy a leer para que les pueda servir de ejemplo, ¿no?, cómo es el tema de las moradas. Dijimos que hay 7 moradas, ¿no? Dice, la primera morada nos sitúa en un plano antropológico. O sea, empezamos por lo que somos, hombres. Hombres que buscamos a Dios, que sentimos en nuestro corazón una necesidad incontenible de estar con Dios. De ahí, como alguna vez lo hemos hablado, aparece antropológicamente el fenómeno religioso. Es decir, todo hombre es religioso por naturaleza, por esencia.
La religión no es tal o cual, sino es una experiencia que brota del interior y que es incontenible, como es incontenible respirar. O sea, no puedo vivir sin respirar, pues no puedo vivir, aunque lo quiera, sin Dios, porque mi origen es Dios y mi destino es Dios. De manera que la necesidad de Dios es una necesidad indiscutible, que o le pongo el nombre que tiene y me dejo llevar por la verdad religiosa, o voy a buscar, aunque no lo quiera aceptar, otra forma de divinidad. Entonces la divinidad siempre está demandando. Yo no puedo negar lo que soy. O sea, el hombre es religioso, no es que adopta una forma religiosa de vida y ahí pertenece a tal o cual religión por naturaleza o por esencia o más bien por tradición. Bueno, yo nací en una familia católica, me bautizaron y mi vida se desempeñó dentro de la iglesia católica. Podría otro haber nacido en otro tipo de iglesia, una iglesia protestante, y mi vida se hubiera desempeñado a través de las normas y las costumbres de la iglesia protestante. No es eso. Las religiones son medios, no fines. Jesucristo no inventó ninguna religión. Jesucristo no vino a decir, quiero que todos sean católicos, apostólicos y romanos, a través de esto, de aquello y del otro. La religión católica fue tomando forma a lo largo de los siglos para ser lo que es hoy, pasando por la historia y habiéndose de alguna manera formado por la historia que le tocó vivir. No vamos a entrar en detalles de historia de la iglesia ahora porque nos iríamos por otro lado que no viene al caso. Pero lo que quiero decir con todo esto es que el hombre es religioso por naturaleza, es una cuestión antropológica. La antropología es la ciencia dentro de la filosofía que estudia al hombre como tal, al hombre por sí mismo. Está la antropología filosófica, que es la búsqueda continua de la verdad sobre el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Cuando digo hombre, digo varón y mujer. Y se busca desde definir al hombre. El hombre siempre se buscó definirse a sí mismo. Y está la antropología teológica, que es la que incluye la mano de Dios. ¿Quién soy? Soy la creación misma. Soy el que me creó. Y esto es más difícil todavía, porque que nos convenzamos nosotros a nosotros mismos de que somos fruto y que somos prolongación del Creador, ya es más complicado. Pero sin embargo es verdad, y ahí está el gran secreto de la felicidad. Serás lo que debas ser, si no, no serás nada, le dijo San Martín en una de sus máximas a su hija Mercedita, ¿no? Y ahí puede caber una pregunta, ¿soy lo que debo ser? ¿O estoy buscando ser otra cosa que es distinta a mí? Porque si quiero ser, o sea, quiero realmente planificar mi identidad más profunda, es ahí donde voy a alcanzar la verdad. Pero para eso hace falta encarar un camino. Y ese camino no es hacia afuera, sino es hacia adentro. Un camino al corazón. Y esto se entiende mejor cuando, por ejemplo, planteamos que somos, como nos dice la misma palabra, imagen y semejanza de Dios. Un Dios que cuando nos creó se inspiró en sí mismo. Muchas veces el artista para hacer un retrato necesita un modelo y mira el modelo, que puede ser algo natural, que puede ser un cuerpo humano, que puede ser muchas cosas, y lo plasma en el lienzo, ¿no? Dios, cuando nos creó a nosotros, se inspiró en sí mismo. Él fue el modelo. Por eso somos imagen y semejanza. Y eso dice mucho más de lo que podemos imaginar. Yo creo que ese concepto antropológico, teológico, es un misterio inagotable. Pero Dios no quiere que esto, por ser un misterio inagotable, quede ahí, bueno, está bien, lo cajoneo y sigo mi vida, porque como es un misterio y es tan complejo, bueno, tengo tantas otras cosas importantes y urgentes que hacer que esto lo voy a cajonear. Y ese es un dilema.
Es un problema cuando cajoneamos, ¿no?, lo que realmente tenemos que darle prioridad, nos vamos por cualquier camino. Y volvemos un poco al concepto de ser religioso. Entonces, si yo cajoneo mi relación con Dios, que está dentro mío, a gritos llamándome, voy a ir a escuchar otras voces. A veces pasa que el hombre no quiere encontrarse con su verdad. Ahí entraría en juego la tentación. Por eso el tema del discernimiento. El demonio no quiere que te encuentres con tu realidad. El demonio no quiere que vos descubras lo infinito de amor que hay dentro tuyo, el misterio de vida y de vida eterna que hay dentro nuestro. Entonces nos saca de esa realidad y nos mete en otras que son distractores. El mundo es distractor, a veces con cosas muy serias e importantes y hasta lindas al mismo tiempo y hasta que pueden ser religiosas, pero nos saca, ¿no? Vamos a ver una de las moradas, que es la tercera, que habla justamente de esto, de aquellos que creen vivir una vida religiosa y estar en el camino, pero en definitiva están estancados sin avanzar. Entonces, primer morada, que pasa por lo antropológico, es decir, por tu realidad humana, vos, hombre, varón, mujer. Me comprendo, me acepto hombre, creación, don. Y si es un don, es una tarea. Ahí parte la primer morada, entonces. Que Teresa dice así, ¿no? Primer morada nos sitúa en este plano antropológico donde aparece quién es la persona humana, quién es, para entrar de inmediato en la trascendencia. Y la trascendencia se hace solamente a través de la oración. Es decir, primer morada, primer paso de la vida espiritual, entrar en oración. Elegir, como muchas veces lo decimos, elegir que nuestra vida pase por Dios. Buscar el vínculo con Él, el encuentro con Él. ¿Cómo puedo? Es una decisión. La primera morada es una decisión. Me voy a valer de las moradas porque creo que es muy interesante lo que plantea ella, porque es muy práctico. Es práctico. Y creo que nos puede ayudar a entender bien este camino. Entonces, voy a orar, sé que necesito orar, me dispongo como primer paso de mi vida a ser una persona en oración, que busca a Dios. Muchos de ustedes tal vez me estén escuchando y digan, bueno, pero yo rezo todos los días. Hay mucha gente que me dice, padre, yo vivo rezando. Y sí, claro, sí, es maravilloso. Gente que vive con el rosario en la mano y realmente está rezando. Está bien. Voy caminando y voy rezando. Voy a ser mandados y voy rezando. Es una gracia, es un don. Dios te da el don de la oración. Me posiciono en elegir orar. Y eso está bien. O sea, el primer paso es esto. Después, Teresa nos invita a entrar en la segunda morada. En las segundas moradas, dice ella, persisten los dinamismos desordenados y la necesidad de afianzarse en una opción radical. Una y otra vez insiste en la necesidad de entrar en casa propia. El lenguaje teresiano es un lenguaje de un español antiguo. Estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Ella habla mucho que es menester tal cosa, es decir, es menester, es necesario. Es necesario esto. Ponerme en la presencia, hacer una opción. No me tengo que quedar a mitad de camino, porque estar con Dios es sumergirme en un océano inmenso y profundo, que no tiene profundidad, sino que cuanto más buceo, más al fondo voy, el camino. La tercer morada diseña un programa de vida espiritual y de oración. Dice, bueno, quiero aprender a orar mejor. Yo rezo, pero ¿qué oración es la que me permite entrar en una intimidad con Dios cada vez más profunda? Porque yo puedo rezar el rosario y está bien, pero voy rezando el rosario muchas veces, pongo un ejemplo simple, pero voy y me distraigo.
estoy en oración, pero quién sabe, estoy trabajando, estoy haciendo mandados, estoy viajando en colectivo. Pongo un ejemplo así nada más para que vean a dónde vamos. Hay algo más. Además de esta oración, hay otra necesidad. Se me llama generar un espacio nuevo, un espacio más profundo, un espacio más interior. Por eso uno empieza a buscar caminos de oración. Busco hacer un curso de oración, escucho una charla sobre oración contemplativa, me pregunto qué es contemplar. Pero la aridez, dice aquí, la aridez, hablábamos hace un rato de la tentación, y la impotencia llevan a la persona a apoltronarse en una vida pseudo religiosa que adora no al Dios verdadero, sino a la imagen propia de Dios. Es una morada importante, es un paso importante, pero es peligroso. ¿Vieron cuando dice, yo rezo? ¿Qué más? Yo voy a misa todos los días o todos los domingos, me confieso, comulgo, todos los días rezo un rato, leo la palabra. Pero a la hora de examinar las consecuencias de eso, me armé un Dios a mi manera, un Dios que calma mi conciencia. Hasta acá llegué. ¿Para qué más? ¿Qué más? Entonces, ya apoltronarse, así como que ya me relajo, me acomodo en esta situación en que estoy espiritualmente, aquí me quedo. Y entonces me quedo a mitad de camino. Es la tercera morada, faltan 4 más todavía. O sea, falta seguir creciendo, profundizando. Ella lo pone como una advertencia. Estás en camino, pero no llegaste al destino. ¿Me van entendiendo? ¿Seguro? Cuando se pasa a la cuarta morada, estas dan paso al camino místico propiamente dicho. El camino que propone Teresa a sus hijas, que las monjas, porque ella lo hizo para las monjas esencialmente, después nos llegó a nosotros, para que por el umbral de lo divino, que nos inunda y que inunda todo y lo transforma todo en vida interior. Es la morada donde uno ya empezó gracias a la perseverancia, al deseo, a la oración. La gracia va iluminando la conciencia y nos va mostrando cada vez más claridad. Y ya se empieza a producir entonces en ese avance, en ese tiempo de perseverancia, en la búsqueda de Dios y en la búsqueda de mi encuentro con Él, que vive en mí, se va produciendo un deseo, una sed insaciable. Esto es lo que llama el misticismo. Esto es lo que ella dice, el camino místico propiamente dicho. ¿Qué es el místico? La palabra místico no es mito, sino viene de misterio. Entonces ya entro en una dimensión del misterio. Un ejercicio de oración contemplativa que cuando yo hago los retiros de semana de oración contemplativa en la casa de retiro, que tiene mucho parque, uno de los ejercicios es salir a percibir la naturaleza. A percibir. No simplemente a mirar la naturaleza, escuchar los pájaros, qué lindo que se está acá. No, es a percibir. ¿Y qué percibo? Percibo lo que mis sentidos no ven, no alcanzan a ver. Pero hay un sentido interior espiritual que se va despertando y que me va llevando a encontrar la vida en la propia naturaleza, a encontrar entonces al Creador en su obra. ¿Me explico? Y eso es centrarse en el tema de lo místico. Uno de los ejercicios que a veces que puede parecer sonso, pero es ponerse, por ejemplo, frente a un árbol y contemplarlo y saber que ese árbol tiene vida propia, que se manifiesta en lo que nuestros sentidos alcanzan a ver. Un tronco robusto, un hermoso follaje, hojas verdes, hasta frutas o flores, pero hay algo adentro que yo no termino de ver,
que mis sentidos no alcanzan a ver, pero es lo que el árbol tiene y necesita. Una profundidad que no vemos y que son las raíces de las cuales toma el alimento y la vida, y toda esa savia que va por dentro y que llega hasta la última hojita que tiene el árbol. Es esa contemplación. Nosotros tenemos vida porque Dios nos da vida. Jesús dice, lo escuchamos en uno de los evangelios de esta semana, mi Padre es un obrero constante que no deja nunca de trabajar. Esto fue interpretado desde esta óptica. Si Dios dejara de crear un solo instante, la creación dejaría de existir en ese mismo momento. Dios está creando. Dios no dejó de crear. El libro del Génesis explica la creación, desde un mito de los 7 días, 6 de creación y 1 de descanso, donde en el último día Dios descansó y contempló con alegría la creación y santificó ese 7º día. Los judíos se agarran de eso para santificar el sábado, porque es parte del mandamiento de la ley divina. Hay que descansar, no se hace nada. Desde que aparece la primera estrella del viernes a la noche hasta que aparece la segunda estrella del sábado a la noche, el judío, sobre todo el ortodoxo, ¿no?, el practicante, detiene toda actividad. Yo tuve la suerte, la gracia, hace unos cuantos años, de estar en Israel, y el viernes a la tarde, el viernes, yo vivía en un edificio con vecinos, ¿no? Vivía en una casa de familia. Se sentía un olor a comida terrible. Y me decían, lo que pasa es que la gente está cocinando para hoy y para mañana, porque mañana no se hace nada, no se cocina. Y el sábado es un páramo, no hay nadie, no hay colectivos, no hay nada, porque es el día del descanso. Que en la época de Jesús estaba penado por la ley. Si uno ultrajaba el sábado haciendo lo que no estaba permitido por la ley, caía en pecado grave. Vieron que a Jesús muchas veces por los milagros lo critican. ¿Por qué venía a curar otro día si querés curar? Los sábados no se puede. Jesús dice, ¿qué quiere decir? ¿Que el sábado está para hacer el bien o para estar el mal? Si se te cae un hijo tuyo a un pozo un sábado, ¿lo vas a dejar ahí? Porque es sábado. O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, dirá después. Bueno, entonces, ¿a qué viene todo esto? Que el relato de la creación es un mito. Pero lo que no es un mito es que hubo creación y hay creación. Y la creación no quedó en la historia, sino es un presente continuo. Dios te sigue creando, Dios nos sigue creando. Entonces la contemplación de esta morada, de esta cuarta morada, es entrar en el misticismo, es decir, en el misterio de la vida. Ahí comienza entonces a desarrollarse, por así decirlo, la conciencia espiritual, mi conciencia espiritual. Yo no soy lo que dicen, yo no soy lo que tal vez hasta ahora creí ser, yo no soy lo que está estipulado que yo sea. Soy un misterio. Como decía el Padre Pío de sí mismo. ¿Quién es usted? No sé qué soy. Para mí mismo soy un misterio. Porque Dios hace lo que quiere conmigo. Y de esto de lo cual ahora me juzgan, me condenan y me persiguen, es obra de Dios. Eso le pasó a Jesús. La quinta morada describe, ya vamos avanzando en la vida interior, la experiencia de que en ciertos momentos hay una comunión tan íntima entre el alma y Dios que la deja, dice Teresa, la deja boba. Estamos embobados. ¿Se acuerdan esos ejemplos? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás embobada con ese chico? Te enamoraste, te embobaste. Sos una boba, no haces nada. Estás pensando en él todo el día, estás mensajito todo el día. No tenés vida propia, parecería. Todo lo que tenés que hacer y no haces, estás embobada o estás embobado. El amor, ese amor que te atrapa el corazón. Estoy embobado, nubilado. Es algo que mi corazón siente, que no lo puedo explicar, está dentro mío. No necesito mis sentidos, amo.
Me siento amado y amo. Ese amor, el alma que se emboba cuando descubrió el amor verdadero, cuando me descubrí amado y amado como soy, amado en toda la dimensión, amado con misericordia, amado sin preguntas, amado sin reproches, amado como soy, amado. Más allá de mi historia, más allá de mis errores y aún de mis propios pecados, si quieren, o de mis infidelidades, hay algo que dentro mío que no lo puedo explicar, pero que me hierve. Estoy embobado, estoy enamorado. Fija Dios, dice Teresa, fija Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma, de manera que nunca más puede dudar de ello aunque pasen los años. ¿Alguna vez les preguntaron sobre el primer amor? ¿Te acordás de tu primer amor? Ese primer amor que todos tuvimos, tal vez en nuestra tierna adolescencia, y que se pudo haber ido. Es una comparación humana que hago, ¿no? Pero para entenderlo mejor, ese amor se fue, ya pasó, pero nunca se olvida. Nunca voy a olvidar mi primer amor, donde descubrí un montón de cosas con él, donde sentí por primera vez que mi corazón latía de una manera nueva, distinta, una experiencia que nunca había tenido antes. Mi primer amor. Bueno, algo de eso se trata. Fija a Dios en sí mismo, en el interior del alma, se fija Él mismo, se fija a Dios a sí mismo. Esa es la experiencia que tiene ella. Dios se fijó en mí, está dentro mío, se me revela. Ya no es inconsciente ni teórico mi aceptar a Dios, mi creer en Dios, sino es una experiencia. Ya se está transformando en experiencia de vida, el misterio. Y estoy embobado. Y dice que esto nunca más se olvida, porque el mismo amor te lo recuerda. Che, no te olvides que te amo. Che, no te olvides que te amo. Estoy mal, estoy pasando mal momento, estoy en una crisis, tengo aridez, tengo miedo. Las cosas no me salen bien, no sé no veo claro mi futuro, no sé qué va a pasar conmigo. No te olvides que te amo. Quédate en eso. No le busques explicación. Quédate en eso. No te olvides que te amo. La sexta morada representa un estado místico consolidado en el desposorio. El libro del Cantar de los Cantares es un libro del Antiguo Testamento donde el autor puso como comparación el amor de la pareja, el deseo de la pareja, del amado a la amada y viceversa, como el amor desponsal de Dios con la humanidad y con cada uno. Ya no solamente es lo que el Papa Benedicto XVI, cuando escribió la carta Deus Caritas es decir, Dios es amor, comparó el amor de Dios y dijo, Dios tiene los dos amores que el hombre vive en lo cotidiano, el eros y el ágape. Dios tiene con nosotros un amor erótico, que es el de la intimidad. Y el ágape es el de la convivencia, Dios conmigo y yo con Él, y desde ahí con mis hermanos. Solemos decir, celebramos una fiesta, hagamos un ágape fraterno, ¿no? Traigamos algo para compartir y pasamos un rato distendidos juntos como familia, como comunidad. Un ágape, el amor de ágape, el amor hacia afuera, hacia el otro. Pero también está el amor eros, el amor erótico, lo dice Benedicto XVI. Y Dios tiene esos dos amores. El amor místico, que sería el eros, esa intimidad entre el hombre y la mujer,
que trasciende todo pensamiento, que cuando se entrega y se entrega. Y fíjense, de esa unión entregada, de ese eros, nace nueva vida en muchos casos, ¿no? Puede dar como consecuencia nueva vida, no necesariamente, pero puede dar. El eros. O sea, Dios tiene un amor erótico con todos. Lean el Cantar de los Cantares. Muchos que han leído el Cantar de los Cantares se han escandalizado. Y muchos, claro, y algunos hasta lo han tomado como una falta de respeto, y es palabra de Dios. Habla de la sed y el deseo que el amante tiene con su amada, y la describe hasta físicamente. Tus pechos hermosos me conmueven. Ese es el Cantar de los Cantares. Léanlo. Ese amor que va a lo profundo. Me cautivas. Volvemos un poco a lo anterior, la obnubilación, pero ahora de una manera más profunda todavía. Busca intimar. Ya no solamente es un amor de una relación, sino es un amor de unión. El sacramento del matrimonio está inspirado en este tipo de desposorio, el desposorio de Dios con la humanidad, que se manifiesta en Cristo. Cristo es esposo de la iglesia, por la cual dio la vida, por todos y cada uno. Él se fabricó, por así decirlo, una esposa con toda su belleza. Él se la hizo la más linda y se enamoró de su belleza. Esa belleza que tiene la esposa del esposo, que sería la iglesia, es decir, el pueblo de Dios, esa belleza te la da el mismo Dios. Muchas veces se la pone a la Virgen también como esto, ¿no? Hasta se han hecho cantos hermosos a la Virgen. Una mujer llena de gracia. Dios la adornó con encantos especiales y se enamoró de ella y la fecundó para que de ella naciera el Salvador del mundo. Un amor erótico. Dios la fecundó a María. No estamos hablando de genitalidad, todos lo tenemos claro. Pero ¿qué pasa? En el Cantar de los Cantares, por lo menos por ahí también. Entonces Jesucristo, enamorado de lo que el Padre había creado y para la cual lo mandó para desposarse con ese amor divino. ¿Y por dónde? ¿A dónde se desposó? En la cruz, en el altar de la cruz. Lo dio todo por su amada. Ahí se inspira el sacramento del matrimonio. Este sacramento que el hombre y la mujer reciben, por medio del cual, como dice el ritual, ya no son dos, sino una sola alma, inspirado también en el Evangelio. Por eso de ahora en adelante el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya esto está establecido en el Génesis, en los principios. Un estado místico consolidado en el desposorio. Y por último, la séptima morada da entrada a la gracia cristológica y trinitaria del matrimonio místico. Se consumó. Se consumó. Ya está. Ustedes saben que el matrimonio, el sacramento del matrimonio, tiene dos momentos para que sea un sacramento legítimo. Dos momentos. El primer momento, lo que se llama en latín rato, que es un término canónico, rato, que es la celebración, cuando ante el altar nos entregamos, se entrega el hombre a la mujer. Yo te recibo a ti como esposa, yo te recibo a ti como esposo y prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda la vida. Toda la vida. Y ese toda la vida es la eternidad inclusive. Ese es el primer paso del sacramento del matrimonio. Pero falta un segundo paso que lo completa y lo perfecciona, que es lo que se llama la consumación, que es cuando los esposos en la intimidad se unen. O
se unen sexualmente, se unen en la intimidad. Y esa intimidad es la que confirma y completa todo el sacramento. Si no están los dos momentos, no hay sacramento válido. No existió sacramento. Esto desde el punto de vista espiritual, Teresa lo plantea así, ¿no? El matrimonio místico, dice ella, ¿no? Es una gracia, dice, cristológica y trinitaria. Esto me lo reveló Jesús, por eso cristológica. Cristo hombre nos reveló este amor, esta intimidad, y nos llama en nombre del Padre a vivir esta intimidad. Estoy enamorado de Cristo porque Él se enamoró de mí. Él dio la vida por mí. Y cuando descubro, por gracia, y porque yo me dispongo a descubrirlo, ese amor, esa intimidad, ya es una intimidad trinitaria. Las tres personas viven en mí y yo en ellas. Soy una misma realidad. Es el máximo, dice Teresa, esta séptima morada, al que el hombre puede llegar, por así decirlo, en el transcurso de su vida peregrina. Cuando termine su vida peregrina y ya no haya nada que nos limite, nada ni temporal ni espacial que nos limite, entonces entraremos en una dimensión de amor perfecto, absoluto y eterno, pero que ya ahora podemos alcanzar. Pensemos esto. ¿Vos crees en el amor que Dios te tiene? ¿Vos crees? Bueno, yo creo, Señor, aunque estoy limitado. Yo creo. ¿Y por qué puedo expresar que creo en el amor que Dios me tiene? Porque tengo fe. Porque Dios me capacitó con la fe. Pero no puedo llegar más, por más que quisiera. Porque si yo hubiera llegado ya a la comprensión mística de esta séptima morada de la que habla Teresa, yo en este momento ya estaría prácticamente casi con un pie en el cielo. Pero crece, porque es un misterio que no tiene profundidad. En definitiva, la vida espiritual que Teresa la personifica a través de las moradas del castillo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima, es el camino nuestro de cada día como cristianos y creyentes. Por eso corremos el riesgo, y ella lo pone muy claramente en la tercera morada, de que haya un estancamiento, dice, ¿no? Y se vive entonces una vida pseudo religiosa. Ya me achanché, hasta acá llegué. ¿Hace falta llegar a más? Si yo rezo todos los días, si yo voy a misa, si yo no le hago mal a nadie, no mato, no robo, ya está. Y ese es uno de los, lo pone en la tercera morada. No lo pone en la última, ni en la primera. Es decir, la tentación. Y en todo esto, hasta acá, bien, me paro, hasta acá una pregunta. De los disparates que aparentemente estoy diciendo. ¿No hay pregunta? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo me valí de Santa Teresa porque me pareció muy gráfico, muy lindo, el cómo ella lo manifiesta a través de la vida espiritual hacia Dios en este caminar. Nosotros tenemos que implementar nuestros medios. Yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me eligió, yo sé que Dios me creó desde lo más profundo de sus entrañas. Yo sé que en mí, lo sé, todo esto es teoría, lo sé y lo creo también. De que yo soy prolongación de la divinidad. Por mí corre sangre divina por mis venas, lo sé. Quién sabe, nunca me lo habían dicho, ahora que me lo dicen me toca más profundo y lo sé. Pero estoy llamado no solo a saberlo, la dimensión antropológica, lo que el hombre puede conocer con su razón, sino ir más allá. Y por eso la última morada es el desposorio trinitario. Dios y yo somos una misma cosa. Y eso lo voy descubriendo. Entonces ahí lo que Pablo después dirá a lo largo de su vida, muchas veces lo hemos dicho en una de sus cartas, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí.
Me enamoré tanto de Él que se enamoró primero de mí. Y aunque soy como el fruto de un aborto, porque al principio perseguía a los cristianos, Él tuvo misericordia de mí, se me reveló y me preguntó, ¿por qué me perseguís? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y a partir de ahí Pablo empezó todo un proceso de conversión. Es esto. Este camino espiritual es un camino de la conversión. Por eso el término conversión es bueno también reinterpretarlo, porque no siempre hablar de conversión es hablar de cambio de conductas. Nos hemos quedado en la conducta, una religión conductista, ¿no? Yo soy religioso porque hago cosas religiosas, rezo, hago caridad, todo eso está bien. Muchos de ustedes pensarán, bueno, pero si en verdad es así, trato de hacer el bien, claro, estás en el camino, pero todavía puedes caminar más, llegar más lejos. Ya no se trata solamente de hacer caridad. Lo que nos deja bien claro que en definitiva la vida es reproducir por la gracia del Espíritu Santo en mí la imagen de Dios que está manifestada en Cristo. Un Dios que nos amó tanto que quiere de nosotros esta realidad y para lo cual se hizo como nosotros. Es decir, yo voy a bajar dejando mi posición de Dios eterno inalcanzable a una dimensión humana, el famoso anonadamiento, de hacerme pequeño, serme un hombre más, con toda la fragilidad que tiene el hombre, para que los hombres entonces, viendo mi fragilidad humana, puedan llegar a lo que realmente soy, Dios eterno. ¿Se entiende esto? No es fácil de entender. O sea, tal vez lo captan, pero vos podés llegar a la intimidad con Dios. Pregúntatelo, a ver, ¿pensaste alguna vez que podés llegar a una intimidad con Dios tan grande? Donde ese proceso de misterio tan grande, donde uno pueda vivir el desposorio trinitario y decir con toda propiedad, no soy yo, es Cristo quien vive en mí y para mí la vida es Cristo. A veces queremos que no, porque lo vemos lejano, sí. Es lejano en la medida en que lo vemos desde una perspectiva humana. Jesús se lo dijo a los discípulos. Para ustedes es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. En aquel pasaje del Evangelio, ¿se acuerdan ustedes? Donde Jesús que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí. A partir de la multiplicación de los panes, lo seguía gente, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijo él? ¿Ustedes saben por qué me siguen? Porque se llenaron la panza. Por eso me siguen. Y hasta me quisieron proclamar rey. Pero no entienden nada. Yo tengo otro pan. Y ese pan es mi cuerpo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese sí tiene vida en mí. ¿Será por algo será que Jesús se quiso quedar en una comida? Porque una comida es asimilación de lo que se come. Lo que yo como pasa asimilado, pasa a ser parte de mí. Por eso crezco, por eso me nutro, por eso. Entonces, a eso quiere llegar Dios con nosotros y a eso nos llama. Es tan maravilloso, que a veces nos parece, por ser tan maravilloso, imposible. Por ser tan grande nos parece imposible, inabarcable. Pero es así. Y es para todos. Lo más lindo es que es para todos. Yo creo que es la gran noticia. ¿Cuál es la gran noticia? Que esto no es para una mística del siglo XVI. Es para todos. El misticismo, el místico. ¿Quién es el místico? Aquel que tiene sed de Dios. Y todos tenemos sed de Dios. El problema es con qué apagamos aparentemente esa sed. Y la sed de Dios se apaga con Dios, con más Dios, no con otra cosa. Porque si no, eso es idolatría. Y la sed de Dios es sinónimo de felicidad. El concepto de felicidad tan trastocado muestra que el hombre es feliz en el consumir, en el tener. Por eso los tres, que también los citamos siempre, ¿no? Las tres desviaciones
de la felicidad hacia la idolatría. Poder, placer y tener. Yo creo en Dios, sí. Medito, rezo, pero no sé, qué feliz sería si pudiera cambiar el auto. Qué feliz, no sé, me vuelvo loco por eso. Qué feliz sería si. Y hasta a veces con cosas buenas uno puede evadirse. Mi felicidad sería que mi hijo de una vez por todas se reciba y, ¿cómo voy a ser feliz cuando tenga el título? Haciendo hasta inclusive una proyección de mis frustraciones en mi hijo. Quiero que mi hijo logre lo que yo no logré. ¿Pero vos lo querés para que él sea feliz o lo querés para satisfacer eso que vos no lograste nunca y lo proyectás en él o en ella? Ese hijo que se recibió de abogado y le dijo al padre, ¿estás contento? Toma, acá tenés el diploma. Yo me voy a dedicar a otra cosa. Yo tengo mi banda de música y quiero ser feliz como músico. Pero vos te dejo contento, viejo. Acá tenés el diploma, disfrútalo. La proyección del padre en el hijo por sus propias frustraciones. Bueno, entonces nosotros estamos llamados a eso. Cuando yo los invito, además de elegir a Teresa por esto de las moradas, la elegí porque es una monja de clausura. Y las monjas de clausura, sobre todo si nos retrotraemos a la época de Teresa, son contemplativas. Entonces, ella vive de una mística dedicada a eso. Pero llega a nuestras manos esto porque quiere decir que nosotros también podemos ser contemplativos en la acción. Como les dije al principio, no hace falta para ser contemplativo que te metas en un monasterio. No, porque no es tu vocación. Tu vocación es otra cosa. El Señor quiere de vos otra cosa. Pero en eso que quiere el Señor que vos desarrolles en tu vida y te planifiques, está la dimensión contemplativa. Y fíjense que en esto que también en la vida de Teresa suena risueño, alguna vez lo citamos, habla de esto. Dice que había unas monjas en el monasterio que se quejaban a la priora era ella, porque cuando les tocaba la época, se turnaban los ministerios de servicio dentro del monasterio, cuando les tocaba la cocina, tenían que ir a cocinar. Entonces tenían que dejar la capilla de adoración antes. Ponerle que tendrían adoración, qué sé yo, desde las 10 hasta la 1 o hasta las 12 que comen. Las que preparan la comida tienen que irse antes. Y entonces muchas de ellas, esto va a haber que modificarlo, madre. ¿Por qué? Y porque no puede ser que estar en la cocina, estos menesteres nos quiten tiempo de adorar al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Teresa? Hermano, Dios también está entre las ollas. Hola. Hermanas, Dios también está entre las ollas. Está entre las ollas. O sea, el misterio, el místico, el que ya entrena su corazón para estas cosas, que está en el camino, que va avanzando en las moradas interiores del espíritu, puede llegar a contemplar eso. Que todo es gloria de Dios, todo es gracia de Dios. Me fui de cámara. Gracias. Todo está dentro del tiempo de Dios. Por eso aún en las cosas más triviales, el contemplativo descubre a Dios. Y por eso el contemplativo tiene la capacidad desarrollada por la gracia también de encontrar a Dios en mi hermano. Qué distinto sería el mundo si todos encontráramos a Dios en el hermano. Ese mismo Dios que vive en mí, del cual yo soy imagen y semejanza, también es el mismo Dios que vive en ella, en él y en todos. Porque la convivencia sería diferente. Yo miraría a mi hermano o estaría ante mi hermano comprendiendo que estoy ante un espacio sagrado. Lo de la zarza de Moisés, ¿se acuerdan? Esa zarza que no se consumía, se acerca curiosamente, ¿qué pasa? Y Dios le dice, aléjate. O sea,
Sácate las sandalias porque estás pisando terreno sagrado, estás ante Dios, ante una teofanía, ante una manifestación divina. Porque cuando yo estoy ante mi hermano, estoy ante una manifestación divina. Y él también con respecto a mí. ¿En qué entra entonces, hasta acá más o menos llegamos, ¿sí? ¿En qué entra la vida, en nuestro camino interior y vida espiritual, en este crecimiento hacia la realidad mística? ¿En qué entra el discernimiento? El discernimiento de espíritus, cuya sabiduría expresó mucho San Ignacio de Loyola, el padre de los jesuitas. San Ignacio era español y vivió en la época de la guerra y era soldado. Era un soldado, era un hombre que venía inclusive hasta de la nobleza. Obviamente un gran sediento de las cosas de Dios, pero no lo sabía. Su cabeza eso no lo comprendía, pero era obviamente que en él había una sed de esto que hablamos, que es la trascendencia. Y en una ocasión, en batalla, fue herido en una pierna, bastante grave, y estuvo hospitalizado, inmóvil, durante mucho tiempo. Y él había pedido, para entretenerse, porque era un intelectual, le gustaba leer, y había pedido le trajeran libros de caballería, ¿no? Para entretenerse. Y se ve que no encontraron cosas de Dios. Entonces le llevaron libros sobre la vida de los santos. Y él se entretenía leyendo la vida de los santos. Este aquí que leyendo la vida de los santos el Señor le habló a su corazón, le fue tocando su corazón. Y bueno, él se replanteó a partir de ese tiempo de convalecencia, él se replanteó, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo si estos tipos fueron tan felices? Bueno, ahí comenzó la conversión de Ignacio, quien después fundó la congregación de los jesuitas, donde a través de la vida, de la búsqueda de Dios en la oración y en el discernimiento, fue buscando gente, amigos, muchos de ellos también ex soldados, que se unieron a él. De ahí nace la Compañía de Jesús. Somos un grupo de amigos que acompañamos y nos sentimos acompañados por Jesús. De ahí la Compañía de Jesús. Los jesuitas son la Compañía de Jesús, ¿no? Y bueno, y en ese crecimiento de la compañía, uno de los grandes aportes que deja Ignacio a la Iglesia es los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales son retiros espirituales que en realidad él los pensó originalmente para hacer un mes de retiro. Llevan un mes. Pero después con el tiempo se fueron modificando para que el hombre, porque se entendía que no todo el mundo puede tomarse un mes de su vida para irse a un retiro y hacerte un retiro de un mes entero en silencio, por trabajo. Entonces, bueno, después se fueron desarrollando otro tipo o sea, otra forma, la base es la misma, otra forma de retiros espirituales o de ejercicios espirituales donde está los ejercicios espirituales en la vida cotidiana, donde el ejercitante, el que hace el ejercicio espiritual, todos los días hace un alto en su vida para poder dedicar 1 o 2 horas a las normas que Ignacio va proponiendo día a día. En realidad se basa en 4 semanas. La primera semana es principio y fundamento, donde yo ante Dios me posiciono y me pongo desnudo ante Dios para ver quién soy. Principio y fundamento. ¿Qué soy? Hijo amado del Padre. Esta es mi verdad. Y desde esa verdad arranco y sigo avanzando. Y en esta búsqueda de la voluntad de Dios, ¿no?, que es la búsqueda de la felicidad, acá hay después se los voy a dejar por si lo quieren fotocopiar. Es una pequeña norma donde están justamente todo este camino del discernimiento, cómo discernir la voluntad de Dios para encontrar la felicidad. En este encontrar la felicidad es importante, ya Teresa lo advertía, ir viendo
en oración, con la ayuda de Dios, cuál es su voluntad y qué camino tengo que tomar. Toda la vida nuestra, toda nuestra vida, sin necesidad de hacer los ejercicios, tiene que ser, por el hecho de ser una vida cristiana, una vida en Cristo, tiene que ser una vida en discernimiento. Y el discernimiento es primero pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que se haga en nosotros su voluntad, que nos muestre su voluntad. Señor, ¿qué querés de mí? ¿No? Y todos sabemos que la voluntad de Dios esencialmente es que sea feliz. Dios no quiere nada más que sea feliz. Pero con una felicidad auténtica, la felicidad del desposorio. Que cada día estemos más con Él, que cada día te dejes encontrar más por mí, que puedas saborear en el día a día de tu vida cuánto te amo, que vos sos amor, porque yo te he creado por amor. Y entonces, descubriendo que sos amor, vas a descubrir tu identidad. Ahora bien, en ese descubrir nuestra identidad, siempre está la otra cara de la moneda, la tentación. La tercera morada, recuerden, es clave, porque puede ser la morada del estancamiento. El demonio te quiere estancar, porque lo que menos quiere el demonio es que nosotros vivamos nuestra identidad, es decir, vivamos lo que somos, hijos amados de Dios. Entonces la distracción, una de las tentaciones es la distracción. ¿Cómo contrarrestar la distracción? O cómo saber qué es distracción y qué no es distracción. Por ejemplo, todo eso se hace en oración. Señor, dame tu luz. Señor, yo soy ungido por tu Espíritu. Tu Espíritu vive en mí y yo en ti, Señor. Me diste los dones, los carismas, las gracias necesarias que se activen en mí. Señor, yo quiero escuchar, quiero ver con tus ojos, quiero sentir con tu corazón, quiero escuchar con tus oídos, quiero elegir con tu sabiduría, no con la mía, para elegir bien. Y ahí aparecen las normas o las pautas de discernimiento espiritual. Una de las pautas del discernimiento espiritual de la que habla Ignacio es en este buscar y hacer la voluntad de Dios, es las mociones. ¿Qué siento? ¿Qué siente mi corazón? Elijo algo, se me presenta algo, una opción ante la vida. Esta opción que quiero, que se me presenta como posibilidad, le da paz a mi corazón, aunque pueda estar yo inquieto. Pueda estar inquieto. A la hora él habla mucho a la hora de elegir estados de vida, ¿no? Una vida consagrada totalmente a Dios o una vida consagrada en la familia, ¿no? Pero ¿qué es lo que me pide Dios? Porque estoy en disyuntiva. Yo voy a poner el ejemplo de Ignacio, pero ese ejemplo lo llevamos a cualquier parte o a cualquier estamento de la vida. ¿Dónde se manifiesta el sentimiento o la emoción espiritual para hacer una buena elección ante el discernimiento? Que siempre tiene que ser en oración. Nos vamos entrenando en escuchar, no con la oreja, sino con el corazón, lo que Dios me va pidiendo. Y las mociones son, o tengo paz, a pesar de que pueda tener dudas, y que esto me genere temores, y que esto hasta me genere interrogantes, porque es grande lo que quiero alcanzar, lo que se me muestra como posibilidad de vida. Entonces discierno. Y las mociones que voy sintiendo en mi corazón son las que van confirmando si es o no la voluntad de Dios. Y las mociones son, si es la voluntad de Dios, vas a tener paz. El otro día me decía una persona, un amigo de mucho tiempo, que tiene a su mamá muy ancianita y se está pagando, la viejita tiene 90, 91, y se está pagando en el hospital, ¿no? Y él me decía, digo, bueno, ¿y cómo estás vos? Y él me decía, estoy triste, pero estoy en paz.
Y yo creo que es así. Porque se está cumpliendo la voluntad de Dios. Se está pagando la vida terrena de uno de los seres más maravillosos que me tocó conocer en mi vida, que fue mi propia mamá. Y me duele, me genera tristeza. Yo sé que se va a ir prontito. Porque mi egoísmo humano, ¿cuál es? Y yo te quiero tener conmigo toda la vida. ¿Quién quiere que se te vaya un ser querido? Pero sé que tiene que cumplirse este proceso. Es ley de vida. Por eso estoy en paz. Y uno, si lo escucha así, parece, ¿no?, como contraposición. Estás triste, estás con dolor. Y sin embargo, ¿tenés paz? Sí. ¿Y esa paz es verdadera? Seguro que es verdadera. Porque se está cumpliendo la voluntad de Dios. Ella tiene derecho a descansar. Ella tiene derecho a terminar lo que empezó Dios en ella aquí. Algo tan límite como la muerte de un ser querido. Tengo paz. ¿Ven? Esa sensación de paz es la sensación de saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, la estoy entregando. Que se cumpla en ella lo que Dios disponga. Y así podemos hacer con cualquier otra cosa de la vida, ¿no? La toma de decisiones ante circunstancias importantes, que puede ser en el trabajo, que puede ser en la familia, ¿no? Vos querés, tengo mi hija que tiene 14 años y ya quiere volar y quiere irse a bailar. Y yo siento en mi corazón que no te dan tiempo todavía de esto. Y se enoja, y rezonga, y discutimos, y me trata mal, y no me habla. Me duele. Ese destrato injusto me duele. Pero mi corazón está en paz. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy tomando una decisión acertada, la estoy cuidando. Ella hoy no va a comprender que le digo que no porque la amo. No lo va a comprender. Capaz que lo comprenda en un futuro, o cuando a ella le toque ser madre. Pero yo sé que estoy obrando en paz. Me duele, porque yo quisiera estar, no, que no esté enojada, yo quisiera que me hable, yo quisiera que me entienda, yo quisiera que comprenda lo que yo con mis años sé, comprendo, que la vida me enseñó, ella todavía no. No quiero esto, ojalá pudiera evitar esto. Pero bueno, lo importante es que yo sé que estoy obrando justamente y por el bien de ella. Ejemplos. Entonces, la paz, el consuelo, es la emoción de que Dios me está diciendo, ahí está, ese es el camino. Cuando hay oración, cuando hay intimidad con Dios, cuando hay adoración, cuando busco con sinceridad, Señor, que se haga en mí tu voluntad y no la mía, que se cumpla en mí tu palabra, le dijo María. Vamos a María, en la anunciación. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo. ¿Cómo? Si yo todavía no convivo con José. Y esa pregunta es una pregunta muy profunda, todos sabemos en la época lo que pasaba. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de este domingo la mujer adúltera. Cuando se pescaba a una mujer en flagrante adulterio, ¿qué era el adulterio? Una mujer desposada, según el rito del matrimonio judío, pero que todavía no convivía con su marido, pero que ya le pertenecía a su marido, por eso está desposada. Esa mujer que era sorprendida en adulterio, y en el caso de María embarazada, la ley habilitaba y es más, ordenaba la muerte por lapidación. Lo vamos a escuchar hoy en el Evangelio de este fin de semana. María todo eso se lo vio venir. Dejemos de poner, y eso también es parte de un discernimiento y de una mirada con una fe adulta de la vida y de los santos y de la historia, y no nos quedemos en un misticismo que también es peligroso, que puede ser el apoltronamiento de la tercera morada de la que habla Teresa. Ay, los santos, vivo en una nube de humo. No, el santo la parió todos los días. Y yo creo que poniéndome en el lugar de María por un solo instante, comprendiendo lo que significaba aquello, María le habrán temblado las rodillas. ¿Y ahora quién le explica a José? ¿Cómo salgo de esto? Pero sentía
por ser mujer de fe en su corazón, paz. Bueno, aquí está la servidora del Señor, que se cumpla en mí tu palabra, Señor. Acá estoy. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Aceptar la voluntad de Dios y dejarme llevar por mi corazón, que me lleva a encontrarme con Isabel, que me necesita. Me voy a quedar con ella sirviéndola. De lo demás se encargará Dios, en santa paz. Discernimiento mariano. Discernimiento espontáneo, si quieren. Pero de una mujer en comunión con Dios. Entonces, si vivimos una comunión con Dios que va creciendo en nuestra vida interior, en nuestro deseo, en nuestra conciencia, primero humana, y lo vamos entregando, pidiendo, Señor. Podemos usar una jaculatoria. Ignacio habla de jaculatorias. Jaculatorias son pequeñas frases hechas oración. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, apúrate a socorrerme, porque no sé cómo salgo de este enredo. Señor, ven en mi auxilio. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, da mi luz. Sé mi luz y mi consuelo. Esas jaculatorias en los momentos donde uno tiene que elegir, tomar decisiones, vayamos a Dios, vayamos a Él. José, cuando se enteró, dice que estaba turbado. Sintió en su corazón un dolor muy grande, porque lo que habrá pasado por la cabeza de él es evidente. Y no lo podía creer. Y por eso, triste, decidió abandonarla en secreto. Pero Dios intervino. Por eso él, después del encuentro con Dios, la recibió en su casa y no la denunció. José era un hombre justo, es decir, un hombre que se ajusta a la voluntad de Dios, que busca la voluntad de Dios. Esto, hermanos queridos, implica un camino, un proceso que se tiene que hacer en el marco de la oración, que tiene que ir creciendo en nuestra vida. Nunca vamos a poder hacer un buen discernimiento, ni poder hacer una buena elección importante en el camino de nuestra vida, de donde sea, si no lo hacemos de cara a Dios, pidiéndole a Dios la luz. Por eso el Espíritu Santo llega a nosotros y nos confirma con una plenitud de dones. O sea, nosotros estamos preparados por Dios, abastecidos por Dios, con las armas necesarias espirituales para poder hacer este proceso de intimidad con Él y de decisión en base a lo que Dios quiere. ¿Qué creen que es el Dios de la el don de la sabiduría? ¿El saberlo todo? No. Sino de saber en el momento que tengo que saber lo correcto para obrar. Hay dones que son espontáneos. Quien está en comunión con Dios vive el amor en su corazón. E inmediatamente que te encontrás con una necesidad, se cayó una señora y se tropezó en la vereda, uno va, enseguida. Hay un instinto que te lleva a levantarla. Si está bien, se golpeó, necesita algo. Traigan una silla, llamen a un médico. Hay otros que necesitan un proceso, porque se van desarrollando en el tiempo. Un estilo de vida, una vocación, una decisión puntual ante una realidad. Y cuidado en esto de la búsqueda de la voluntad de Dios, en que siempre está la tentación de la tercera morada. Porque hay gente que sabemos que no es feliz y sin embargo se empecina y se pone excusas para sostener lo insostenible. Cualquier cosa, sostener lo insostenible. Ustedes saben que las decisiones que ha tomado Putin de hacer lo que está haciendo es voluntad de Dios. ¿Creen que Dios le pone en su corazón a este hombre todopoderoso la necesidad y el deseo bajo pretexto de justicia de su tierra a la cual él representa, etcétera, etcétera? Por eso hay que salir a matar. Pero vale otra pregunta, ¿este hombre escucha a Dios? ¿Le interesa a Dios? No.
se interesa a sí mismo, sus intereses personalistas, egoístas. Entonces, perdonen el ejemplo, pero esto lo podemos bajar a nuestra vida. Yo me empecino en esto. No quiero ver más allá. Porque si tengo que ver más allá y dejarme llevar por lo que Dios me va mostrando, y yo tengo que renunciar a cosas que no quiero renunciar. No tengo ganas de renunciar. Me esclavizan, no me dan paz. Pero me pongo excusas, porque el hombre a la hora de ponerse excusas en determinadas cosas de la vida, somos mandados a hacer. Somos unos genios. No, pero por esto, aquello, no, bueno, pero... Y vos te das cuenta que te estás haciendo bolsa, que esto ya no va para más. Y acá hay que hacer un cambio. Pero yo me pongo excusas. Me apoltrono. Entonces no voy a avanzar. No hay una próxima morada. Está allá. No llegué. Porque no, si acá estoy bien. ¿Para qué más? Entonces uno se autoengaña. ¿Qué genera en mí? Angustia, tristeza, infelicidad. No estoy feliz. Estoy triste. Y yo sé, porque en el fondo uno sabe, tengo que correrme de este lugar. Tengo que correrme de esta realidad. Tengo que correrme, pero no tengo las agallas. Y como no tengo las agallas, y bueno, me pongo un montón de excusas, disfrazo la realidad y me quedo cómodo, aparentemente cómodo. Hoy se habla mucho justamente de esto, ¿no? No es la palabra comodidad, es confort, ¿no? El confort. El confort humano. Esto me da confort, estoy cómodo. Pero me estoy perdiendo lo mejor. Me estoy perdiendo lo mejor. Lo que el Señor me propone. Dejo este confort que es aparentemente para mí cómodo, confortable, pero que no me deja crecer, porque después me viene algo mucho mejor. Esa frase, lo mejor está por venir. En Dios siempre, en tu vida y para tu vida, lo mejor está por venir. Siempre. Por eso el cristiano no se estanca, porque lo mejor está por venir. Dios siempre pide más. Y ese es otro de los puntos, el miedo a Dios. Señor, ¿qué me vas a pedir? Déjate de embromar. No, pará. Entonces, rezo yo, pero no te escucho. A ver si me salís con un domingo 7. Como le saliste a Moisés, que vio la zarza, todo muy lindo, muy, pero lo mandaste a que vuelva a Egipto y encare al faraón que lo estaba esperando para matarlo y todo lo que se le vino encima. No, Señor. Es más, le dijo, buscate otro. Dios siempre pide más. Por eso el cristiano no se acomoda. El que tiene sed de Dios y el que aspira a esto, sabiendo que Dios lo quiere y que es para todos, y entonces busca estar en comunión con Él, nunca va a estar quieto. El cristiano es un inquieto por naturaleza, en las cosas de Dios, claro. Es un inquieto por naturaleza. Y en esa inquietud discierne también, bueno, esto hay que hacerlo, pero ¿es el tiempo? ¿Es el momento? Yo veo claro que eso hay que hacerlo. Esta decisión hay que tomarla. Pero aquí viene también las ansiedades, que son tentación. Entonces, a ver. Si yo sé que en este momento le digo lo que estoy pensando y lo que en esta situación, en este momento que está pasando, fulanito de tal, me va a decir que no. Se va a cerrar más. Se va a encerrar. Espera, lo pongo en oración. Lo entrego. Señor, mostrame vos. Me pasó una anécdota, una taradez lo que le voy a contar, pero me pasó, cada vez que hablo de esto me acuerdo. Yo era diácono, estoy hablando del año 91, y me habían mandado a trabajar a una parroquia, Santa María Goretti de Temperley. Ahí convivía con el párroco.
un muchacho muy bueno, muy bueno. Yo convivía con él, pero tenía días. Había unos días que era Madonna mía, había que estar. Aparte uno tiernito, recién salido, sí padre, ¿qué va a hacer? Y yo me acuerdo que, una pavada, yo usaba un alba que estaba en la sacristía, pero como era el alto, todas las albas a mí me arrastraban como cola de novia. Entonces esa alba que yo usaba, le digo un día, y yo sabía que me iba a sacar corriendo. Y le digo, padre, me llevo esta alba, mirá, la voy a cortar para que ni se te ocurra, dice. Me dijo de todo. Y yo entendí, no era el momento. Días después, en otro momento, en otro acontecimiento, Gus, llévatela, decirle a tu madre que te la acomode. Sí, tenés razón. No era el momento. Mi capricho, el creer que ese era, sabiendo, yo sabía que me iba a mandar a freír churro, y sin embargo se lo dije y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Días después, él mismo me dijo, llévala, decirle a tu madre que te haga el dobladillo y qué sé yo cuánto. Una soncera. Pero eso llévenlo a cualquier situación de su propia vida. Y lo primero que hay que pedirle al Señor, que nos preserve del miedo, porque el miedo es la gran tentación original. No porque perdés esto, no porque perdés lo otro, no porque te conviene esto. Hay un periodista, menos 10, ya voy terminando. Hay un periodista muy conocido, La Pehue. Yo lo conozco personalmente, hemos hablado, cuando hacía yo un programa de televisión le fui a hacer una nota. Es un tipo realmente muy de buscar la voluntad de Dios, por así decirlo. Y charlando en una ocasión, él me decía, padre, me estoy dando cuenta que tengo que elegir. Sacrificar trabajo, que me va muy bien, o perder mis años de vida sin disfrutar lo hermoso que Dios me dio, mi familia. Así como estoy, no aguanto más, me va bien. Y tomó una decisión, dejó un montón de trabajo, se dedicó a 2 o 3 cosas y nada más. Sacrificó ingresos, sacrificó muchas cosas. Discernimiento. No sé si lo hizo a la luz de Teresa o de San Ignacio, creo que no, porque no creo que conozca mucho de eso, pero fue una forma, y así con todo. Porque uno puede decir, no, pero y acá gano buena plata y mi jubilación el día de mañana la tengo invertida acá y por eso tengo que romperme. No tengo tiempo para mi mujer o para mi marido, no tengo tiempo para mis hijos, no tengo tiempo para rezar, no tengo tiempo para dormir porque estoy tan ansioso que no pego un ojo. Y todo lo que quieran. No, pero los pesos los tengo que tener porque... ¿Y yo qué sé si voy a llegar a jubilarme? Buscar y hallar la voluntad de Dios. Eso es lo que dice San Ignacio. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿O algún aporte? Lo que quieran. Sí, los dejo. Sí, los dejo. Si después quieren llevarlo y fotocopiarlo, es todo un pequeño tratadito sobre el discernimiento, con palabras muy sencillas. Sobre el discernimiento, tiene temas muy pero actualizado a la realidad del hoy, ¿no? El discernimiento ante la realidad social, el discernimiento ante los frutos de la pandemia, ¿eh? Porque acá también, a mí me sale y a muchos les sale, y es la pandemia, los efectos de la pandemia. Sí, la pandemia dejó sus efectos, pero a ver, ¿qué posición ocupo? Mal de mucho, consuelo de tonto, dice un dicho, ¿no? Y capaz que Dios me está pidiendo otra cosa, que me corra un poco de esta corriente, que si bien es cierto, bueno, pero hay otros caminos que se abren.
Discernir y hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para encontrar la felicidad. Bueno, ya estamos cerca de las 6. Sí. Sí, sí. Yo lo que les voy a pedir, hagan una cosa, si alguien es tan amable y los que quieran los apuntes se pueden anotar, todos los que quieran los apuntes, los fotocopiamos y en horario de secretaría parroquial, en la semana, el viernes, por ejemplo, lo vienen a buscar. ¿Sí? ¿Puede ser? Te lo dejo a vos, Eve. Eso. Y lo de las moradas de Santa Teresa, si alguno se anima al librito, que vale la pena, yo los invito a que se animen. No sé si hay versiones traducidas a nuestro español actual, a nuestro argentino. Las que yo he conseguido son con castellano antiguo, pero si las leen con paciencia las entienden. Pasa que es un vocabulario de hace 2 siglos atrás. Sí. Sí, por eso, pero hay varios. El libro del peregrino ruso, que yo elige, es otro libro. O las confesiones de San Agustín, otro libro, las confesiones de San Agustín. Eso es oro en polvo. Son los clásicos de la vida espiritual. Ojalá pudiéramos tener Y otro libro que estoy leyendo y que me parece muy bueno, que está en esta línea, pero es para otra cosa, es de Henry Nouwen, que es un actor estadounidense, un cura estadounidense que ya murió, pero que dejó un legado con una espiritualidad moderna, por así decirlo. Y este libro tiene muchos. Uno de los más hermosos que dejó es El regreso del hijo pródigo. Es maravilloso ese libro. Ese libro no tiene desperdicio. Es un análisis sobre la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que está para leerlo de cabo a rabo. Y son normas de discernimiento, de dirección espiritual. Está enfocado a los directores espirituales, es decir, a los que tenemos la cura de alma, pero sabiendo que en esta época de la Iglesia, y gracias a Dios es parte de la reforma, ¿no?, que el Espíritu Santo hace, nos muestra que todos podemos ser directores espirituales, o guías espirituales, o acompañantes espirituales. Cuando yo recibo a alguien que quiere conversar, que necesita un tiempo de mí para escucharlo, no sé si le podré dar la palabra adecuada, pero por lo menos me necesita para que yo le preste mi tiempo, mi cuerpo y mis oídos. Y que me pueda compadecer, ponerme en su lugar de alguna manera. Entonces, estamos haciendo ahí un acompañamiento. Todo cristiano está llamado a ser pastor. Eso se acuerdan, lo hemos dicho muchas veces. El pastor no queda limitado a la jerarquía de la iglesia. Todo cristiano, por el hecho de ser bautizado, también está llamado a pastorear. Qué lindo que nos pastoreemos mutuamente. Yo te acompaño, yo te doy un consejo, contá conmigo, ¿qué necesitas? ¿Querés hablar? Y capaz de que lo escuchaste 1 hora y no tenés palabra para decirle, no pasa por lo que vos le puedas decir. Ese tiempo que invertiste en tu hermano ha sido un pastoreo, porque no se sintió solo y pudo abrir su corazón. Entonces me capacito para que mi corazón esté en sintonía de ese otro corazón lastimado que quiere abrirse a alguien, porque nadie tiene tiempo para él. Un poco lo enfoca en esta línea. Son literatura que creo que vale la pena, porque justamente, y volviendo a la tercera morada del apoltronamiento, muchas veces no tenemos tiempo de lecturas espirituales buenas. No nos hacemos tiempo. Estamos en la computadora leyendo noticias, leyendo millones de cosas, sí, perfecto, pero el tiempo para agarrar un buen libro y dedicarme todos los días un ratito a meditarlo, a profundizarlo, eso prácticamente, hablo en general, porque capaz que muchos de ustedes lo hacen, bendito sea Dios, pero generalmente no hay tiempo para eso, ¿no? Sí.
Claro. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos. Mira, Juan Carlos, esto es parte del camino. Porque a medida que vas caminando y pasando las moradas, por así decirlo, vas a ver que tu necesidad de discernimiento no se va a limitar a qué me pongo o me dejo de poner hoy, sino tu corazón va a ir pidiendo cosas más profundas, porque Dios te va llevando a cosas más profundas. Vos mismo te vas a ir dando cuenta que lo que necesitas discernir para elegir son cosas realmente trascendentes, y no si me pongo camisa o remera. Es parte del camino. La luz se va, digamos, agrandando, la luz interior, en el camino. Hoy puedo ver en mi camino, en el túnel de mi camino, una luz allá lejos que pretendo alcanzar. Pero yo, a medida que voy a ir caminando, la luz se va a ir agrandando porque voy acercándome al destino, que es lo que aspiro, ¿no? Y ahí voy a ir regulando. ¿Voy más rápido porque no estoy entusiasmado, pero me conviene ir más rápido? O tal vez en este momento tenga que bajar el ritmo, por ejemplo. Pero a medida que te vas acercando a la luz, por algo los orientales hablan mucho de la iluminación, ¿no? La iluminación es buscar el Buda para el oriental, para el budista. El Buda representa la sabiduría, la sabiduría. Y acá, no, bueno, y ya termino con esto, pone una hermosa historia, ¿no? Dice que un joven le dice a su maestro Zen: maestro, quiero que me enseñes a descubrir la luz, la verdad. Y él acepta y le dice: bueno, venite a vivir conmigo. Y él lo acompaña a todos lados. Se convierte como en su secretario. Pasado un tiempo, el joven le dice: maestro, ya hace 1 año, 2 que estoy con vos y nunca me enseñaste a encontrar la luz, a discernir la luz. Y dice que el maestro se para y le dice: ¿acaso no comías conmigo? ¿Acaso cuando yo te pedía haceme el té no me lo preparabas? ¿Acaso cuando decía acompáñame a tal lado no me acompañabas? ¿Acaso? Y dice que en ese momento al joven le vino la luz. ¿Por qué? Porque no es una fórmula la luz que te tengo que enseñar. La luz es una experiencia. Y la experiencia, el maestro Zen estás conmigo, estás compartiendo mi vida. Ahí está la enseñanza. Esa es la luz. La vida misma. Las cosas de Dios no son recetas. A veces cuando uno está mal espiritualmente cae en esa tentación. Y bueno, ahí sí, busco leer, a ver, a alguien que me dé la palabra que estoy esperando. Y llegan 1000 palabras que nos dan un poco de paz, pero es como que, y mañana sigue igual. ¿Qué pasa? No son recetas. Todo ayuda, pero la luz aparece cuando tiene que aparecer. El iluminado se ilumina cuando tiene que ser, y eso depende de Dios. Porque yo sé que yo pongo el 1% en mi camino, en mi vida, que es decidir caminar de la mano de Dios. Después, todo el resto lo hace Él. Todo es gracia. Todo es gracia. Como ninguno de nosotros que estamos aquí pedimos nacer. Capaz que hasta ni siquiera nuestros padres se pusieron de acuerdo y aparecimos. O sea, hay algo que está más allá de todo para que nosotros tengamos vida. Ese mismo que quiso que existamos es el mismo que nos va a dar la luz a lo largo de toda nuestra vida si no nos soltamos de su mano. Es decir, si no dejamos de vincularnos con Él. El vínculo divino no tiene que faltar. Y entonces el hecho de convivir con Dios y Dios conmigo es encontrar la luz. Porque Dios se te puede manifestar en una pavada. En una pavada. Busqué. Por eso las confesiones de San Agustín son dignas de ser leídas porque van por ese lado. Busqué y hasta que alguien me mostró algo y ahí se me hizo el clic. Ah, era esto. Porque, y termino, el núcleo de la felicidad, queridos míos, hermanos,
no está en el saber mucho, sino en el descubrir en lo poco la voluntad de Dios. Es como dice el dicho, el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. De eso se trata. Bueno, muchas gracias.